Buenas tardes, mi nombre es Omarly Benítez y voy a hablarles un poco de la visión andragógica de la educación universitaria. Primeramente vamos a definir y de establecer diferencias entre pedagogía y andragogía. Pedagogía proviene del griego paidagogeo, en el que paidos significa niños y ago significa guía. Es la ciencia que estudia la educación y su objetivo principal de estudio es la educación como un fenómeno sociocultural, por lo que existen conocimientos de otras ciencias como la historia, la psicología, la sociología y la política. Es definida por la Real Academia Española como la ciencia que estudia la educación y la enseñanza. Por su parte, la palabra andragogía proviene del griego andragogeo, en la que andro significa hombre o adulto y ago significa guía o conducción, los que unidos dan un concepto de que habla sobre cómo conducir a los adultos a la hora de educarlos. El término andragogía se refiere a todas aquellas técnicas pedagógicas utilizadas exclusivamente en la educación para adultos y no solo desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista sociológico y psicológico. Es por ello que Knowles en 1980 postula los siguientes enfoques pedagógicos y andragógicos y establece sus diferencias. Mientras que los enfoques pedagógicos consideran que el alumnado no adulto depende del profesorado, prefieren un aprendizaje centrado en la asignatura o en la materia y que no tienen experiencia de vida suficiente como para usarla en favor de su aprendizaje en el aula, el enfoque andragógico tiende a asumir que el alumnado adulto prefiere ser responsable de su propio aprendizaje, participar en la planificación y evaluación de la enseñanza y pueden usar su propia experiencia de vida como recurso útil del aprendizaje. Prefieren que el aprendizaje se centre en problemas y no en contenidos, y ellos responden mejor ante los incentivos internos que externos, es decir, se ven más motivados por su propia motivación personal, valga la redundancia, y necesitan entender los motivos y la importancia de todo lo que aprenden. Así entonces, la andragogía es el conjunto de herramientas flexibles orientados a que el estudiante adulto exprese sus propias experiencias con base en temas claramente definidos, compartiendo con otros y retroalimentándose con ellos. Por eso el proceso pedagógico y andragógico no es del mismo modo, ya que los niños y los adultos tienen visiones diferentes y debe de llegarse al aprendizaje con métodos diferentes. Los fundamentos del proceso andragógico es importante precisarlos, ya que es un proceso que está compuesto de un conjunto de fases o etapas por las que transcurre la educación del adulto. Es por ello que se requiere asumir ante las exigencias antes expuestas que empleen en este proceso un conjunto de métodos, recursos y procedimientos que al interactuar determinan la manera de orientar el aprendizaje, que centrado en las experiencias y necesidades del adulto se van a guiar la educación. Por ello, los dos principios operativos básicos de la andragogía son el de horizontalidad y el de participación, de las que intervienen las actividades correspondientes para el logro de los objetivos propuestos. La horizontalidad es uno de los principios fundamentales de la operatividad de la andragogía y se refiere a la existencia amplia de entre iguales en la que comparten una relación activa entre actitudes, actividades, responsabilidades, compromisos y orientados objetivamente al logro de las metas. En el proceso andragógico se pone en práctica el proceso de orientación del aprendizaje en la que el participante tiende a aprender, es decir, tiene que desarrollar la habilidad de aprender a aprender, además de desarrollar habilidades y destrezas para intervenir de manera exitosa en su educación y así lograr centrarse en los objetivos del aprendizaje y no en la enseñanza del adulto como tal. Es por ello que en la andragogía el adulto que aprende es el punto donde convergen todas las actividades que conforman el proceso educativo. La participación es el otro principio básico del quehacer andragógico. La participación debe entenderse como la posibilidad de realizar conjuntamente con otros una determinada actividad. Es la manifestación del deseo de compartir algo con alguien y el papel que le corresponde desempeñar al participante adulto va mucho más allá de ser un simple receptor, memorizador y repetidor de conocimientos durante el proceso de aprendizaje. La participación permite el análisis crítico de cualquier situación o problema que afecte en forma significativa el contexto del aprendizaje correspondiente.
Lo anterior permite afirmar que los principios de horizontalidad y participación constituyen los procesos con los fundamentos andragógicos de mayor relevancia en el proceso de orientación-aprendizaje del adulto. En el proceso andragógico, los implicados, a diferencia de otros sistemas donde la educación primaria recae sobre el tutor, en este comparten responsabilidad en cuanto a forma propia y colectiva. Los componentes personales principales del proceso andragógico son el facilitador, andragogo u orientador y el participante aprendiz o estudiante. El facilitador orienta el aprendizaje del adulto tratando de vincularlo a las necesidades de éste con los conocimientos y los recursos pertinentes de manera efectiva y afectiva. Y éste debe estar sólidamente preparado para facilitar el aprendizaje. Por otra parte, el participante es el eje del proceso andragógico. Es el adulto que está orientado, asesorado y con experiencia suficiente para administrar su propio aprendizaje. El concepto andragógico está relacionado con la existencia de un amplio proceso fundamentalmente participativo, comunicativo y democrático, que involucra a todas las personas del grupo. De esto se deduce que la interacción facilitador-participantes debe estar inspirada en el respeto mutuo, en la igualdad de derechos y deberes y en la convivencia desarrollada en un ambiente de plena libertad y responsabilidad bien entendida. Se debe cuidar solícitamente la racionalidad, la permanencia, actualización y objetividad de las fases que conforman el aprendizaje, para lo cual siempre está dispuesto la orientación, la discusión, la crítica constructiva y oportuna. Como personas orientadas a la educación, vamos a establecer algunos lineamientos para desarrollar lo que es la enseñanza universitaria. Es por ello que debemos aceptar que cuando impartimos conocimiento, también es nuestra responsabilidad impartir la sabiduría para emplearlo correctamente. Es por ello que en la educación del siglo XXI debemos transformarla y ajustarla para que el docente universitario pueda enfocando siguiendo los siguientes planteamientos para avanzar en la enseñanza universitaria. Primeramente debemos enfocarnos en crear una mente global, no nacionalista, es decir, fomentar que somos ciudadanos del mundo y compartimos la tierra como nuestro hábitat en común, y por ello lo que afecta a una región afecta a todos y debe ser preocupación de todos. Es por ello que se necesita una mente que sienta por el mundo entero y no por un país. De este modo lograremos que también se enfaticen en el desarrollo personal y no solamente en el desarrollo económico, porque el desarrollo intelectual, físico, emocional y espiritual es igual de importante que el desarrollo económico. Se debe estimular la duda y la investigación y no la conformidad, por lo que es vital desarrollar y fomentar la habilidad de preguntar y aprender a nuestros estudiantes en lugar de obedecer y seguir incuestionablemente lo que se les indique. Se debe cultivar la cooperación porque todos estamos interrelacionados, somos interdependientes y es poco lo que puede lograrse solo o aislado. El trabajo en equipo es el más importante que el trabajo individual, pues por ello que la cooperación se considera la esencia de la democracia. Crear una mente que aprende en vez de una mente que adquiere. Como docentes, el despertar la inteligencia es mucho más importante que el cultivo de la memoria, tanto en la vida como en la academia. Es por ello que debemos enfocarnos en que lo que puede enseñarse es limitado, pero el aprendizaje es infinito. Y por último, debemos crear una mente tanto científica como religiosa. Una mente sin un equilibrio entre la emoción y el intelecto no es una mente verdaderamente educada. Sin un profundo entendimiento de nuestras relaciones con la naturaleza, la sociedad, los seres humanos, las ideas y un respeto profundo por la vida, uno no está realmente educado. Antes de despedirme, quiero dejarlos con una frase de reconocido pensador chino que decía: aprender sin pensar es inútil, pero pensar sin aprender es peligroso. Muchas gracias por su atención.